al revés, les interesa que sigan activas porque al final ellos de lo que hacen, su trabajo es nutrirse de información, ya no solo de las personas que lo componen, sino cómo funcionamos, con quién nos relacionamos, ¿no? Un poco incluso la propia psicología de los militantes, que eso luego les sirve para que los infiltrados adopten ciertas actitudes o ciertos papeles para integrarse mejor. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado, más o menos con lo que tenemos hasta ahora, es que la labor principal es la información. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, incluso ha habido causas judiciales que se nos han archivado porque uno de los que estaba implicado era uno de los policías infiltrados. En junio de 2022, el medio de comunicación La Directa publicó un reportaje de investigación que exponía un caso de infiltración policial. Ignacio José Enseñat, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, había estado infiltrado durante años dentro del movimiento por el derecho a la vivienda y en la izquierda independentista en Barcelona. Esta infiltración fue la primera de una serie que continúa hasta hoy con más casos descubiertos en Barcelona, Valencia, Girona y Madrid. Dani Hermoso, Ramón Muñoz, María Canillas, María Isern Torres, Sergio Girey, Lucía Rodríguez y ayer Carlos Pérez. Durante estos 2 años hemos descubierto que muchas de nosotras hemos compartido nuestra vida, relaciones sexoafectivas, cotidianidad, amistad, vivienda y militancia con agentes infiltrados del Cuerpo Nacional de Policía. Estos entraron en nuestras vidas mediante el engaño, la manipulación, la cosificación y la instrumentalización. El Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio del Interior y la Comisaría General de Información nos han convertido en objetos de estudio, extrayendo información ilegalmente de nuestra vida y nuestros entornos. Entornos y organizaciones independentistas, anarquistas, libertarias, ecologistas, antirrepresivas, feministas, antirracistas, antifascistas, casales, ateneos, centros sociales de ocupación, en definitiva, movimientos sociales y otros espacios que luchamos por una vida digna. Esta práctica de espionaje ilegal, inhumana y falta de toda ética es perpetrada por un Estado que ha traspasado todas las líneas rojas. Desde los grupos de apoyo que luchamos contra estos casos de infiltración policial, hemos decidido unirnos para reparar parte del daño causado por las operaciones de espionaje de Estado y sobre todo nos hemos organizado para romper con la impunidad policial. Llevamos todo este tiempo diciendo que estos son torturas, luchando y denunciando las técnicas empleadas por estos funcionarios del Estado y sus mandos, pero a pesar de nuestros esfuerzos, el Ministerio del Interior y la Comisaría General de Información permanecen en silencio delante de cada nuevo infiltrado descubierto. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, justificó estas prácticas como necesarias para mantener la seguridad nacional, negándose a proporcionar más información acogiéndose a la ley franquista de secretos oficiales. Es evidente que estas operaciones no están avaladas por ninguna causa judicial ni cumplen con los principios de legalidad y proporcionalidad. Son operaciones que tienen como única finalidad el control social, la represión y la vigilancia de los movimientos sociales, atentando contra la democracia, la libertad de todas nosotras y, sobre todo, poniendo en riesgo nuestra vida y salud mental. Esto es parte del comunicado conjunto de grupos de apoyo a las personas afectadas por las infiltraciones policiales que ha realizado el Estado español contra movimientos sociales de distinto tipo. Democracia. Hacemos nuestro este comunicado y esta denuncia pública. Hoy hablamos de infiltraciones y represión estatal en España. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué datos tienes para nosotras hoy? Pues hoy analizamos los datos sobre represión del informe Defender a quien defiende y repasaremos algunos ejemplos de represión estatal que se han dado recientemente. Sasi, imagino que en los medios de comunicación se ha hablado muchísimo de infiltraciones y de represión, ¿verdad? Bueno, pues por una parte no, en lo absoluto, y por otra parte sí, como brazo fundamental de la represión estatal, los medios. Importante ese detalle. Además, hoy contaremos en nuestra mesa de análisis Comanche con Pablo Elordo y del Salto y con Gonzalo Boye, abogado. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Laura. Hoy comenzamos con un informe publicado por la plataforma Defender a quien defiende. Red Maya, su herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, registró 1.184 vulneraciones de derechos en un total de 261 casos sistematizados entre los años 2022 y 2023. Esta investigación muestra que la reactivación de las convocatorias de movilizaciones y acciones de protesta tras la pandemia ha venido acompañada por un pronunciado incremento de la represión por parte del Estado. ¿Cómo se traduce esto en números, Víctor? Vamos a centrarnos en los datos del año pasado. Según este informe, durante 2023 se registraron 178 casos repartidos por todo el territorio del Estado, de los cuales se desprenden 870 vulneraciones de derechos distintas.
Este repunte de represión estatal se debe en gran medida a los siguientes 4 fenómenos. En primer lugar, la ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas. La represión y persecución política de activistas climáticos es el ámbito en el que más vulneraciones del derecho a la protesta se cometen. En 2023 fueron detenidas al menos 74 personas en un total de 43 casos. La segunda categoría con más vulneraciones detectadas en el Estado es el movimiento en favor de la vivienda y la ocupación, que viene sufriendo un repunte de represión y criminalización en los últimos años, con 31 casos totales de vulneración solo durante 2023. En tercer lugar, se sitúa el ámbito de la libertad de expresión y comunicadores. Durante el año pasado se produjo un incremento que alcanzó los 22 casos de vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y de información, afectando a la labor de los profesionales del mundo del periodismo, la comunicación y la cultura. Por último, las movilizaciones pro-Palestina contra el genocidio de Israel en la Franja de Gaza repuntaron en el último trimestre del año 2023 y han continuado acrecentándose hasta la actualidad con las acampadas universitarias. Pues bien, este movimiento también ha tenido una respuesta represiva con 17 casos de vulneraciones documentadas durante el pasado año. Entre los tipos de vulneración de derechos derivados de la represión estatal se encuentran las multas o sanciones económicas, identificaciones, la vulneración de la integridad psicofísica, detenciones, casos de espionaje que se han dado a través de infiltraciones policiales en los movimientos sociales, la represión judicial, tanto los encauzamientos como las condenas, y las prohibiciones de convocatoria o censura de símbolos, carteles o banderas durante las protestas. En el informe, además, se señala con preocupación el uso de las balas de goma por parte de la Policía Nacional. También se subraya el aumento sistematizado de las denuncias y quejas de activistas por los malos tratos recibidos bajo custodia policial, como por ejemplo numerosos casos de comentarios racistas. De la misma forma, las activaciones de los dispositivos de observación de la red Defender a quien defiende ha permitido detectar el incumplimiento constante del reglamento interno de la Policía Nacional en cuanto a la visibilidad del número de identificación policial, tanto de la tarjeta de identificación profesional como el número operativo policial. Como muestran los datos, España es un país donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta llevan años bajo amenaza por la persecución y criminalización a la que se ven sometidos por parte del Estado, principalmente por los 9 años de vigencia de la Ley Mordaza, que supone una amenaza grave a la libertad de expresión, reunión y manifestación en este país. Esta ley, que surgió como respuesta represiva ante el auge de la movilización social a partir de 2011 en el contexto de la Gran Recesión, está siendo utilizada desde entonces contra el activismo social, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de forma pacífica. Cuéntanos, Víctor, ¿cuáles son algunos de los casos de represión estatal más destacables en los últimos años? Empecemos hablando de un caso de represión judicial, los 6 de Zaragoza. En enero de 2019, el movimiento antifascista de Zaragoza convocó una concentración en las proximidades del auditorio donde se iba a celebrar un mitin de Vox, en contra de las proclamas de odio xenófobas, racistas, anti-LGTBI y de blanqueamiento del terrorismo machista que promulga el partido ultraderechista. Un gran despliegue policial disolvió la concentración de forma violenta y desproporcionada, llegando a disparar pelotas de goma contra manifestantes que se refugiaron en un campus universitario. La jornada finalizó con la detención aleatoria de algunas personas en los alrededores, entre ellas los 6 de Zaragoza, los 6 condenados. A la mañana siguiente pasaron a disposición judicial bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y lesiones. 4 de los jóvenes, que eran mayores de edad, fueron condenados a 6 años de prisión por la Audiencia Nacional de Zaragoza, pena que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevaría a 7 años al añadir el delito de lesiones del que habían sido absueltos en primera instancia. Además, se les impuso una multa de 20.516 euros. Los otros 2 menores fueron condenados a 1 año de libertad vigilada y 14.000 euros de multa. Durante todo el proceso judicial, la acusación no aportó ninguna prueba gráfica que demuestre la autoría de los hechos y corrobore la versión policial. Bastó con los testimonios de algunos policías que en un primer momento fueron desestimados por falta de congruencia. La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo, que respondió con otra sentencia firme y sin posibilidad de recurso, que condena a los 4 mayores de edad a 4 años y 9 meses de cárcel. Este caso de represión judicial traslada un mensaje claro. Si eres antifascista y te manifiestas contra la extrema derecha, corres el peligro de acabar en la cárcel, como los 6 de Zaragoza. Enfrente, la Solidaridad Popular sigue reivindicando su inocencia y la petición de indulto al gobierno para los 4 jóvenes condenados. ¿Qué más tenemos? Nos centramos ahora en la represión contra el activismo climático pacífico, el caso de Futuro Vegetal. Basta con revisar algunos datos cuantitativos para constatar la persecución y criminalización de este movimiento. Durante los años 2022 y 2023, Futuro Vegetal se vio envuelto en 43 casos en los cuales se contabilizaron un total de 159 vulneraciones de derechos, según la plataforma Defender a quien defiende. Entre estos casos hay que destacar las 69 detenciones de activistas de este colectivo.
Ojo al dato, 30 de las detenciones se produjeron solo durante el mes de abril del 2023, lo que supone una media de detención por día. El pasado mes de diciembre fueron detenidos 22 activistas del movimiento en una operación policial estatal en la que fueron acusados de participar en una organización criminal y por lo cual pueden ser condenados a penas de prisión. Futuro Vegetal se caracteriza por su metodología de acción política de desobediencia civil, no violenta, mediante la cual pretenden presionar a los gobiernos y concienciar a la sociedad sobre la necesidad urgente de frenar la emergencia climática. La última acción más mediática fue teñir con zumo de remolacha biodegradable las escalinatas del Congreso, como forma de representar la sangre y protestar contra la criminalización del movimiento climático y científico. A cada uno le pueden gustar más o menos la operativa de Futuro Vegetal y puede estar más o menos de acuerdo con sus objetivos políticos, pero lo que no es aceptable en un sistema democrático es el nivel brutal de represión al que están siendo sometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los operadores jurídicos. Es evidente que no son terroristas, no son una organización criminal y sería una aberración condenarlos a penas de prisión por acciones de desobediencia civil pacífica. Hablemos ahora de otro caso de represión y vulneración de derechos, el software espía y las infiltraciones policiales. En 2023 se dio a conocer una trama de espionaje policial masivo de unos 40 teléfonos autorizada por la Audiencia Nacional e implementada por la Guardia Civil en Cataluña, en el marco de la investigación por terrorismo de Tsunami Democratic. Entre las personas atacadas se encuentran periodistas, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes políticos. La lista de espiados no es baladí, incluye voces críticas y disidentes con el gobierno, criminalizadas por su trabajo y pensamiento, pero en ningún caso se aproximan a una naturaleza criminal o terrorista. Es importante destacar que programas de espionaje como Pegasus acceden a todo tipo de contenido en los dispositivos interceptados, incluyendo llamadas, SMS y otras aplicaciones de mensajería. Permiten la activación remota de la cámara y el micrófono y la geolocalización de los dispositivos espiados. Los programas de espionaje suponen una grave vulneración, no solo de los derechos individuales, sino también de los derechos fundamentales de las sociedades democráticas. En relación a las infiltraciones policiales, durante el año 2023 se ha constatado una tendencia represiva al alza por parte del Cuerpo Nacional de Policía. En menos de un año, investigaciones de medios como El Salto o La Directa han descubierto un total de 6 agentes de policía infiltrados en diversos movimientos y colectivos sociales. Hay un factor determinante que muestra el carácter premeditado y deliberado de estas operaciones policiales. Las infiltraciones se producen en aquellos que tienen más fuerza, presencia y actividad en el territorio donde operan. Estos operativos traspasan la barrera de lo social a lo íntimo y personal, afectando a la dignidad y a la integridad moral de las personas afectadas. Las infiltraciones policiales traspasan todas las líneas rojas en materia de derechos fundamentales, llegando a casos extremos, en los que se explotan las relaciones afectivo-sexuales con el objeto de monitorear y conseguir información sobre la sociedad civil y el tejido asociativo. Estos casos de violencia policial e institucional se producen sin ningún amparo jurídico para que un policía se infiltre en un movimiento social o colectivo que no tiene ninguna causa abierta. La actual ley de enjuiciamiento criminal establece que la infiltración de agentes de policía solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo orden de un juez o fiscal. Por tanto, o se está haciendo de manera ilegal o hay un juez que está autorizando estas infiltraciones sin indicios. Estos que hemos contado son algunos de los muchos casos de represión estatal que se dan en este país. Y tampoco nos olvidamos del racismo institucional que opera como elemento represivo cada día y que deja casos de acoso, persecución y criminalización de las personas racializadas. También se expresa en forma de violencia y brutalidad policial, como explicitaron los hechos ocurridos recientemente en Lavapiés contra 2 jóvenes negros. Gracias, Víctor. Tío. Terrible. Sasi, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Arrancamos, Xavi. Titulares al banquillo. Bueno, estos casos de represión tanto estatal como ejercida por cuerpos privados contra movimientos sociales y sus activistas no solo tienen como ejecutores a los policías y agentes de choque, sino también a los medios de comunicación, que tienen la labor de criminalizar a los activistas y realzar a las fuerzas represoras como fuerzas del orden, es decir, crear el relato. Así que si hablamos de las estrategias de represión, tenemos que hablar de la guerra mediática blanda que las acompaña. Entonces, bueno, vamos a empezar a tirar de la cobertura
cobertura mediática que se le ha dado a algunos de los tantos casos de represión actuales. Pues empecemos por un caso muy reciente, el caso de los 6 de Zaragoza. ¿Qué dijeron los medios de información para cubrir los hechos en 2019? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y que es el caso para varios de los casos que vamos a tratar hoy, es que muchos medios directamente optaron y continúan optando por eliminar estos temas de la agenda mediática. Pero en el caso de los 6 de Zaragoza, la mayoría de estos medios optaron no solo por tratar el caso, sino por instrumentalizarlo. Con ustedes, el siempre imparcial y apolítico OK Diario, propiedad de nadie más y nadie menos que Eduardo Inda. Polémica en Aragón por los 6 de Zaragoza que entran en prisión. ¿Quiénes son y por qué se les condena? La pieza procede a analizar esta polémica diciendo: la izquierda anticapitalista ha encontrado en los 6 de Zaragoza otra bandera más para escenificar el estado represor y policial en el que supuestamente vivimos. Los 6 jóvenes condenados y encarcelados injustamente por manifestarse en contra del fascismo son una bandera de escenificación según OK Diario. Y la represión no existe, es un mito que inventó la extrema izquierda para justificar sus movidas. Ya. Y la pieza sigue. Los 6 detenidos son presentados como verdaderos mártires por parte de la extrema izquierda, mientras que, cito, las verdaderas víctimas, además de los policías, fue Vox, a quien se le tachó de fascista. Fascista entre comillas muy grandes. Así que ya saben, los partidos de extrema derecha que buscan la eliminación de la memoria histórica con líderes falangistas son las víctimas. Y los jóvenes antifascistas que se movilizan contra el avance del fascismo, delincuentes de extrema izquierda. Un relato que rima bastante con la cobertura que otros diarios, como por ejemplo El Heraldo, le dieron a este mismo caso, al de los 6 de Zaragoza. Condenas de 6 años de prisión para 4 antifascistas por la violenta marcha contra Vox en Zaragoza. La Audiencia Nacional Provisional cree que lanzaron piedras y adoquines contra los antidisturbios. Seguido por en su ánimo de evitar males mayores, la policía decidió impedir que la marcha antifascista avanzara hasta el auditorio de Zaragoza, donde se encontraba el mitin de Vox. Estas coberturas demuestran claro y conciso por qué se dice que el caso de los 6 de Zaragoza es un nuevo Altsatsu, porque ningún paso que toma el régimen es un paso en aislamiento, es un precedente, un hincapié para una escalada. Y así funciona para la represión. Vamos a recordar cómo hablaba El Español sobre los 8 jóvenes de Altsatsu en 2018, 2 años después de las detenciones. El Español. Altsasua. Juicio a los hijos del odio. ¿Por qué la agresión no fue una pelea de bar? Hijos del odio, así como esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva, que publicó Netanyahu al comienzo de la guerra, refiriéndose al pueblo palestino como hijos de la oscuridad. Tejer el relato de la Internacional Reaccionaria no es tan difícil cuando se plagian los términos. Pues sigamos tejiendo este relato entonces. Esto dijo Fernando Lázaro, el periodista del Mundo, sobre su cobertura del caso Altsatsu. En el caso de Altsasua, desde el Mundo trabajamos desde varias prismas. Dimos voz a todos los que eran los protagonistas. Lógicamente, quien tuvo más presencia mediática en este caso fue la parte que eran víctimas, los que fueron agredidos en aquel momento, pero voz tuvieron todos. Lógicamente se le va a dar más voz a las víctimas. Víctimas que por supuesto son los policías. Y así justamente es como se construye la estructura del relato. Primero construyes a tu víctima y una vez alimentada la imagen de la víctima, ahí tienes la justificación para darle voz solo a ella. Esta estrategia mediática la vemos también en la cobertura de otros casos de represión estatal, como fueron, por ejemplo, las protestas de Tsunami Democratic en Cataluña en 2019. Vamos a ver. El Independiente. 2 policías frente al terrorismo de Tsunami. Temí por mi vida y tengo secuelas. El País. Uno de los policías heridos personados en el caso Tsunami. Nos consideramos víctimas de terrorismo. Libertad Digital. El sobrecogedor relato de los policías apedreados en Cataluña que señalan a Puigdemont por terrorismo. Las historias de los más de 800 heridos por la represión policial para evitar la votación del referéndum en Cataluña, eso es propaganda terrorista. Pero la historia de 2 policías heridos mientras ejercían represión, un relato sobrecogedor, conmovedor. Pero esta estrategia mediática represora no siempre cobra la misma forma. La policía debe ser víctima, pero a la vez una fuerza temible y fuerte. El juego del relato para el poder tiene que ser volátil. Controlar todos los frentes. En Altsatsu, los policías son víctimas. Pero, por ejemplo, en el caso de represión a movimientos ecologistas, como lo adelantó Víctor, vuelven a tomar el mando.
Como con los activistas de Futuro Vegetal, un grupo de desobediencia civil no violenta que además de algunos sabotajes, sus acciones principalmente consisten en tirar pintura o jugo, como dice uno de sus propios fundadores, y que sin embargo, como adelantó Víctor, la Fiscalía los considera un grupo terrorista. Y en esa misma línea hablan los medios. Veamos. COPE. Grupos criminales amparados en el ecologismo, como Futuro Vegetal. El reto de los policías del mundo. Sigo leyendo. Estos grupos operan bajo la bandera de algo que aparentemente todo el mundo defendemos, la ecología, la defensa de la tierra, preservar la naturaleza, pero lo hacen con violencia, destruyendo bienes públicos, creando y causando graves daños, incluso al patrimonio histórico. El gran reto de las policías del mundo no es frenar los desahucios ejercidos con fuerza brutal, no es frenar la violencia contra personas vulnerables, migrantes, víctimas de crímenes de odio y acoso. Estos no son los grandes retos de las policías del mundo, porque es la policía misma la que perpetra muchos de estos crímenes y los medios los que lo avalan y justifican. La justicia capitalista en todo su esplendor. Los policías protegen, pero protegen a los ricos, a su dinero y a las ideologías que avalan este status quo. La gente común que pelea contra los fondos buitre, el ecocidio de nuestro planeta, la represión de la Guardia Civil, esa es mala por naturaleza, hijos del odio, en fin. Bueno, otro elemento de este culebrón de represión mediatizada es la inevitable mención, a ver si adivinan de quién, ahí va un titular. OK Diario. Detenido el líder sindicalista andaluz que llamó miserable al rey y negó el terrorismo de ETA. Como diría el emperador Augusto, todos los caminos llevan a ETA. Desde el Imperio Romano hasta hoy, y sin perder la chispa. En fin, esta pieza se refiere a Óscar Reina, el líder sindical con más detenciones en España. La última de ellas producida en vivo, en Iruña, minutos antes de una conexión pactada que tenía con nosotras en el tablero. Esta detención tenía por motivo el grito de Óscar llamando a un empresario explotador negrero. Así las cosas, explotar a tus trabajadores, perfectamente legítimo. Denunciar esa explotación, razón de detención. Y además señalado de delito de odio, la misma acusación que se ejerció contra los jóvenes de Alchazu y que fue con lo que se avaló la detención de Óscar Reina, el sindicalista protagonista de esta nota biográfica de OK Diario, que con su cobertura justificó la criminalización de los líderes sindicales como Reina. Y bueno, así opera el brazo mediático de la represión en este idílico estado post-transición democrática. La fuerza policial es, a su vez, la base salvadora del orden y los mártires acechados por todos nosotros rojos. Y cuando no se puede usar ese relato, entonces las historias son silenciadas sistemáticamente, como sobre los casos de espionaje estatal con Pegasus, o activistas, periodistas y líderes políticos, o las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Estoy en tratamiento, los médicos me están ayudando y intento, pues eso, temas de pesadillas, temas de rabia, de emociones, no sé explicarlo porque nunca he pasado por una situación como esta. A descansar un rato, ya nos dieron el relevo y cargar material, y cuando volvimos de nuevo nos colocamos en la zona central y mandaron a evolucionar hacia la derecha, y en ese momento yo ya no recuerdo nada. Me dieron con un adoquín en el casco, en la zona frontal. Hoy contamos en nuestra mesa de análisis con Pablo Elordo y del Salto Diario, gracias por estar con nosotras, y con Gonzalo Boye, abogado. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotras. Empezamos. Voy a empezar con una pregunta un poco provocadora por lo amplia, pero me parece importante. Visto lo visto, hemos estado hablando de infiltraciones, hemos estado hablando de represión, todo esto desde el Estado además y amparado muchas veces por la misma legislación y además con un importante apoyo mediático. ¿Hasta qué punto podríamos decir o está en entredicho que en España haya democracia? Pablo. Pues hay una democracia que nos lleva a votar cada cierto tiempo, no cada 4 años, pero en cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues ahí está la sospecha de que se sigue funcionando con una lógica franquista. ¿Quiere decir esto que todos los que todos los cuerpos policiales en su intimidad son franquistas? No, para nada, pero hay una estructura que perdura. Y se está viendo con estos casos de las infiltraciones policiales. Es una estructura que se basa en la impunidad y se basa, digamos, en una serie de silencios que van tapando otros silencios
que no permiten conocer cuál es la realidad por la que se han llevado a cabo estos dispositivos que hemos ido conociendo en los últimos años. ¿Tú, Gonzalo, también podrías en entredicho esa democracia española? Bueno, yo creo que hay que tomar las palabras del presidente del gobierno. Fue él el primero que lo ha puesto en entredicho después de una profunda reflexión de 5 días, y él dijo que iba a regenerar el país. Lo que está bien no necesita regeneración, y es evidente, lo que estamos viendo es que no está bien. Es bueno que lo haya reconocido, no que lo use electoralmente, pero sí que lo haya reconocido, y en todo caso, todo lo que hemos visto en este reportaje anterior es producto de algo que es fundamental. Los policías hacen lo que se les deja hacer. En el momento en que los fiscales y los jueces hagan cumplir la ley, estos policías o van a terminar condenados o no lo van a hacer simplemente. Yo creo que aquí la permisividad es la que ha permitido que esto se enquiste, pero también hay todo un movimiento teórico para amparar este tipo de situaciones. Es decir, hay trabajos publicados por algunas asociaciones de fiscales iberoamericanos en las cuales hablan exactamente de esto. Bueno, ellos lo están promoviendo y es lo que está pasando. Esto último que ha dicho Gonzalo, porque dice, la policía actúa hasta donde la dejan actuar, ¿no? Me parece que además esto es importante, esa permisividad. Pero al hilo de esa permisividad también pienso, por ejemplo, vamos a las infiltraciones, que es algo que mencionaba además mucho Víctor y de lo que estábamos hablando. ¿A quién se infiltra? ¿Dónde se infiltra? Porque también creo que es algo que habría que cuestionarnos. No es que se infiltran movimientos sociales en general. No he visto yo, creo, por ejemplo, ninguna infiltración en Nuevas Generaciones, la juventud del Partido Popular. Ni hemos visto a cuerpos y agentes de fuerzas de seguridad ni del orden. No las hemos visto infiltradas, por ejemplo, en Desocupa. Entonces, claro, ¿cómo opera la lógica de la infiltración en este momento, Pablo? Bueno, yo en estos últimos casos ya hemos podido estudiar o por lo menos tenemos una idea de por qué y gracias al por qué pues podemos identificar más cuál es la motivación, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que estamos viendo son los efectos de una nunca declarada escuela de infiltrados e infiltradas. Son gente muy joven que acaba de salir de la academia y que se va a entornos aparentemente de militancias suaves. Nosotros insistimos mucho siempre que son actividades pacíficas las que se están llevando desde estos movimientos, etcétera. Pero pongámonos por caso que se decidiera escalar y decir, bueno, pues vamos a tirar contenedores en la próxima manifestación o vamos a cortar carreteras. Tampoco lo justificaría esto, tampoco justificaría esta lógica de infiltración, es matar moscas a cañonazos, ¿no? Más teniendo en cuenta que en este país desde hace muchos años no hay movimientos de lucha armada o terroristas, como se suelen llamar, ¿no? Entonces, ese primer efecto escuela. Luego, se consigue otro efecto no menor, que es el de la paranoia entre esos propios movimientos. Lo que estamos descubriendo pone a los movimientos muy nerviosos, pues desde no quiero que se publiquen fotos en las que salgo con esta persona hasta madre mía, estamos rodeados y cuánta gente más va a haber aquí que no conozcamos, etcétera. Luego, normalmente estas prácticas vienen asociadas también a la creación de ficheros de activistas que son ilegales. No se pueden tener ficheros diciendo esta persona vive aquí o vive allá, esta persona se mueve en estos ambientes, no se puede tener. Uno está fichado por la policía si comete un delito, si no, no puede estar en un documento policial. Entonces hay que suponer que este ha sido en el pasado o sigue siendo uno de los objetivos. Y luego está la propia dinámica de investigación prospectiva, de vamos a ver si de aquí pasa algo, ¿no? Si de aquí hay algo más, también prohibida en el ordenamiento jurídico. Esto Gonzalo sabe mucho mejor que yo. Entonces, de lo que estamos hablando son de varios objetivos que se consiguen
con el fin, lo decíais antes muy bien, con el fin al final de disuadir de la participación política. Es un fin muy claro, ¿no? Juntándolo a la ley Mordaza, juntándolo a las reformas siempre restrictivas del Código Penal y juntando al hecho de que uno no quiere salir en los medios de comunicación como el villano de una historia, ¿no? Pues la gente que ya está desmovilizada por otras razones, por la dificultad de sacar adelante una vida, pues si ya estás desmovilizado y te sitúan en esta tesitura de militancias difíciles y militancias paranoicas, pues es más difícil que sigas adelante con tu movilización y con tu militancia, con lo cual se consigue un efecto paralizante. Paralizante, claro, desmovilizador en buena cuenta. ¿Tú cómo lo ves, Gonzalo? ¿Dónde se infiltra y además también a quién se reprime? Que de esto yo creo que tú sabes mucho. Yo creo que lo fundamental es saber cómo se hace, porque resulta que no hay un respaldo legal para nada de esto. A partir de ahí son actuaciones ilegales, pero yo he leído informes y ponencias de fiscales de alto nivel que recomiendan incluso el utilizar a civiles para este tipo de actividades. Bueno, es que eso nos lleva a una situación de limbo legal y sobre todo, más bien dicho, de ilegalidad, en la cual hay una serie de personas actuando, recabando informaciones que, como muy bien decías, tienen un objetivo poco declarado, poco confesable, poco democrático, pero sobre todo es dónde está el límite entre la obtención de información y la provocación al delito. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si hay un grupo de 4 o 5 chavales jóvenes y uno empieza a romper farolas, tal vez terminan todos rompiendo farolas y resulta que ese señor era un infiltrado o era un agente provocador. La distinción no está clara y sobre todo porque esa tostada siempre cae del mismo lado, siempre. Y al final no sabemos bien también cómo empiezan estos actos a veces que después dice, uy, es que había actos violentos. Pues claro, si hay infiltrados, ¿tú cómo lo puedes discernir, Víctor? Yo quería recoger esto que decía Gonzalo, e irnos un poco a la parte jurídica de las infiltraciones policiales. Antes en la base de datos mencionábamos la actual ley de enjuiciamiento criminal que establece que la infiltración de agentes de policía solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo orden de un juez o fiscal. Entonces, también nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué se está produciendo? ¿O se está haciendo de manera ilegal? ¿O se está autorizando estas infiltraciones sin indicios? Aprovechando también que tenemos a Gonzalo aquí, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Bajo qué amparo judicial se están produciendo estas infiltraciones? Bajo ninguno. Estas son actuaciones ilegales, abiertamente provocadoras y sobre todo impropias de un sistema democrático. Ahora, yo cuando he escuchado las últimas semanas al presidente del gobierno ponerse delante la manifestación de los que estamos reclamando hace mucho tiempo, que estamos en una democracia imperfecta y que la quieren corregir, esto es uno de los primeros puntos que hay que corregir. Quitamos la ley Mordaza y además empezamos a investigar qué ha estado pasando estos años con todas estas situaciones. ¿Quiénes son esos agentes? ¿De dónde salen? ¿Con qué formación? ¿Han participado civiles también en ello? ¿Quién les dirigía? Y sobre todo, ¿cuál era el objetivo? Voy contigo, Pablo. Sí, completamente de acuerdo en que es una práctica que tiene que parar, que son prácticas que se le tiene que poner cerco desde los partidos de gobierno y de los partidos que sostienen ahora mismo al gobierno en el Congreso. Y no es solo eso, no es solo que tenga que parar, es que se tiene que declarar específicamente cuándo se para, cómo se para, qué se va a hacer después de pararla. No vale con que Grande Marlaska, por ejemplo, ordene que se retire a todos estos agentes encubiertos o a una serie de ellos. Tiene que haber un reconocimiento de lo que ha pasado, tiene que explicarse en qué contexto se produjo, cuándo se ha producido, dar unos plazos para la liberación de esos datos, de esos secretos oficiales, se van a querer amparar en ellos, para que la gente tenga derecho a seguir con sus vidas una vez que se sepa que en su colectivo, en su movimiento, ha habido este tipo de actuaciones. Hay que dar todo un marco legal, hay que dar todo un marco de garantías también para las personas que han tenido esas relaciones sexoafectivas. No son las únicas afectadas,
porque también compartir piso con una persona que tú no sabes que es policía, cuando realmente tu colectivo, tu movimiento es hostil a la policía por esta serie de actuaciones, entre muchas otras, también tiene un efecto, pero para las personas que han tenido esas relaciones sexoafectivas, igual que en Reino Unido se está investigando, tiene que haber un marco de reparación y no lo está viendo. Lo que está viendo es todo lo contrario, lo que está viendo es impunidad, lo que está viendo es jueces que están argumentando desde el punto de vista más patriarcal que nos podamos echar a la cara, que esas mujeres estaban con un hombre deconstruido, o sea, se burló la justicia de las mujeres que la han denunciado. Y esto no puede durar. No puede durar con el gobierno del signo que sea, pero desde luego no puede durar con un gobierno de progreso. Sasi. Bueno, yo tengo una pregunta primero para Pablo, como periodista del Salto. En este medio que han destapado muchísimas infiltraciones, o sea, desde en Futuro Vegetal, por ejemplo, a Mavi o a Sergio, que eran dos policías encubiertos infiltrados, o en Distrito 14, que fue muy reciente, que destaparon al caso de Juancar. ¿Qué ha supuesto estas investigaciones y destapar estos casos que muchos, si no es que ningún otro medio de comunicación ha discutido abiertamente? ¿Y cómo fue ese proceso de investigación? Bueno, no todas las investigaciones son igual de fáciles o difíciles. Por eso decía antes que esto es también una escuela. Ha habido agentes que se han cuidado mucho más a la hora de exhibir sus dos identidades, pero sobre todo su identidad verdadera en redes sociales. Esto hace muy difícil, probar con indicios racionales y con pruebas forenses, como hemos hecho en algunos casos, que esas dos personas o esas dos identidades corresponden a una sola persona. Esto es un trabajo que ha llevado más en algunos casos. También aquí tenemos que decir que el trabajo pionero ha sido de La Directa. Curiosamente de Jesús Rodríguez, que ahora mismo está exiliado en Suiza por el caso que mencionabais antes de Tsunami Democratic, ¿no? Bueno, hay que reconocer a Jesús Rodríguez y a Gemma García de La Directa, sobre todo su labor pionera. Aquí en El Salto hemos destapado estos tres casos y primero pues nos hemos chocado con silencio, con bastante silencio por parte de los medios mainstream, con algo de jactancia por parte de medios de derechas que vienen a titular sus crónicas con esto del agente enamorador o el agente Casanova, etcétera, etcétera, y con mucho silencio por parte de Fernando Grande Marlaska. Nosotros hemos preguntado Interior y cada respuesta ha sido más escueta que la anterior. Hemos preguntado a Jefatura y nos han remitido a Interior sin ningún tipo de explicación. Creo que Interior tiene un problema con esto, pero aquí depende mucho de la presión que se ejerza sobre ellos. Si no hay presión ciudadana, se van a sentir impunes, como se han sentido hasta ahora, para no dar ningún tipo de explicación. Aquí yo creo que, además de los partidos, y ya termino, sería Defensoría del Pueblo la que, con los hechos periodísticos puestos encima de la mesa como han sido puestos, y nadie que haya salido diciendo yo no soy esa persona que decís, ninguno de los 8 agentes descubiertos han dicho yo no soy esa persona, todos han desaparecido. Esa Defensoría del Pueblo tendría que tomar cartas en el asunto, porque hablamos de derechos fundamentales como los de asociación, de expresión, ideología, hablamos de posibles delitos de violencia sexual, hablamos en definitiva de actividades que, como decía Gonzalo, son criminales hasta que no demuestren lo contrario. Son totalmente criminales. Yo quería aprovechar también que tenemos a Gonzalo para traer un caso que ya tiene varios años y que además Gonzalo lo conoce muy bien, que es el de Valtonyc, de este artista, y que además fue condenado por las letras de sus canciones. Yo te iba a preguntar, Gonzalo, ¿qué mensaje envía una condena como esa a alguien como Valtonyc? Bueno, yo creo que el mensaje que envía es que
este país está fatal. Porque resulta que Josep se instaló en Bélgica, hemos hecho toda una lucha jurídica e incluso la condena española ha conllevado la modificación del Código Penal belga. El Tribunal Constitucional belga, gracias a Valtonyc, derogó el delito de injurias a la corona en Bélgica, cosa que no ha pasado en España. Yo creo que es un mensaje muy retrógrado, muy equivocado y yo creo que lo que se desalienta es a la gente joven a que desarrolle su actividad artística, intelectual, política en España y que lo tenga que hacer fuera de España. Yo creo que eso es muy triste. Sin duda, Víctor. Yo quiero también volver un poco a los datos, a la sección de la base de datos y ver que se ha producido un repunte tras la pandemia, tanto en 2022 como en 2023, de los casos de represión estatal que conllevan también una vulneración de derechos. Y quiero que un poco manifestéis o expreséis cuál creéis que son los factores, que son muchos, pero cuáles son los factores que han producido este repunte de casos de represión estatal tras la pandemia. Porque pueden, ¿no? Lo ha dicho Gonzalo Oye antes. Se produce porque no hay un escrutinio por parte del Ministerio de Interior o hay una luz verde completa por parte del Ministerio de Interior. No hay escrutinio por parte del Gobierno, que considera que la cuestión de la represión es no quita votos a ese frente antifascista, como lo quieren llamar, de conseguir, digamos, capitalizar el miedo a la extrema derecha. Ellos no relacionan con que haya más represión el que crezca la extrema derecha, cuando está claro que es caldo de cultivo y no hay más que ver los datos electorales en los cuarteles militares y cerca de las estaciones de la Guardia Civil también, cómo se dispara el voto a la extrema derecha. Y no hay por parte de la sociedad civil demasiada capacidad de seguir en esa lucha contra la ley Mordaza y contra las consecuencias que tienen las políticas de excepción, que es verdad que se llevan produciendo ininterrumpidamente desde hace muchísimos años, pero políticas que crecen, digamos, con las protestas, ¿no? Que son el reflejo de las protestas de 2008 a 2011 y que dan lugar a la ley Mordaza, a Código Penal y a digamos, esta exaltación también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por desgracia se da en torno al 1 de octubre de 2017 en el resto del país, que da más impunidad aún a policía y guardia civil, porque se les sitúa por parte de los partidos políticos en un altar de los que luego es muy difícil de bajar. Es así. Yo a Gonzalo le quería preguntar cómo ha evolucionado estas tácticas represivas en estos años y sobre todo también con el nuevo eje que también estamos viendo, por ejemplo, a escala macro, el eje de la privatización, que a escala macro es como la guerra ya se está privatizando, pero también en el interior la represión también. Por ejemplo, lo vemos con los cuerpos de choque, podríamos llamarles paramilitares, de empresas privadas de seguridad que ejercen, por ejemplo, los desahucios en muchísimas partes, en Barcelona, también en Madrid. ¿Cómo ha evolucionado esto y también en torno a lo privado? Bueno, yo creo que una cosa va relacionada con la otra. Aquí esto evoluciona para que el sistema involucione, es decir, avanza el uso de una serie de mecanismos represivos para que vayamos hacia atrás, no hacia adelante, no vayamos a una sociedad mejor, sino una sociedad peor. Y esto parte con empresas de seguridad, no solo las de Desocupa y estos fachillas que andan por la calle haciendo de matones, pero las empresas de seguridad electrónica, que son las que prestan los servicios como sistemas como Pegasus. Pegasus no es un sistema estatal, es un sistema de una empresa privada, y así estamos viendo muchos de esos mecanismos, porque la represión siempre ha sido un negocio. Y la represión electrónica es un gran negocio. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Y respecto a una cosa que dijeron antes, me gustaría aclarar por qué ha aumentado la represión. Ha aumentado simplemente porque pueden. Y pueden porque hay impunidad. Siempre que hay impunidad,
tienden a aumentar las prácticas represivas. Eso es una constante y es una situación que tenemos que tratar de revertir, y sobre todo con la búsqueda de sistemas democráticos y de líderes políticos que sean un poco más democráticos, ¿no? Lo hacen porque pueden, hay que hacer que dejen de poder, básicamente. Gonzalo Boye, abogado, y Pablo Elorduy, periodista del Salto, muchas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche. Llegamos nosotras ya al final del programa y les dejamos con un tema musical de la Records, Non Servium y Gatillazo, ACAP. Hasta la próxima semana.